Bautismos, vamos a explicar bíblicamente qué es el bautismo. ¿Quién está bautizado acá? Que levante la mano. ¿Y quién se va a bautizar? ¿Quién está próximo a bautizarse? Bien. Bueno, empecemos. Con una breve introducción. El Señor Jesús, al final del Evangelio de Mateo, luego de haber resucitado de la muerte y de haber pagado por la deuda del pecado de la raza humana, Él les da una orden bastante particular a los discípulos. En Mateo 28:19, Él les dice: vayan a las naciones, hagan discípulos y bautícenlos. Seguramente comprendemos el porqué y la importancia de las dos primeras partes de este mandato. Pero ¿qué hay de la tercera? ¿Por qué el Señor Jesús manda a que los nuevos discípulos se bauticen? ¿Qué es? ¿Por qué es tan importante? ¿Qué significa? ¿Qué pasa si no quiero hacerlo? ¿De qué forma hay que hacerlo? Esta y otras preguntas, tal vez si da tiempo, vamos a estar analizando. En primer lugar, ¿qué es el bautismo? Etimológicamente hablando, es decir, si vamos a la raíz de la palabra, lo que significa. El bautismo viene del griego, que significa bautismos, y literalmente significa sumergir algo en agua. La definición de la palabra es muy sencilla, pero el significado es mucho más profundo del que podemos imaginar. Es un acto externo que tiene un significado extremadamente importante. Y esto nos lleva al segundo punto. ¿Qué es lo que significa el bautismo? De acuerdo a la Biblia, a la misma Biblia, las Escrituras nos dicen que el sumergimiento en agua, es decir, el bautismo, es la representación de lo que pasó en nuestro interior cuando nosotros creímos en Jesús y decidimos seguirlo. El apóstol Pablo lo define de dos formas en sus cartas. La primera, en Romanos, capítulo 6, versos 3 al 4, en el cual el apóstol dice: si quieren pueden ir buscando Romanos 6, del verso 3 al 4, y ahí vamos a ver de qué forma el apóstol Pablo define el bautismo. ¿Listo? Ahí está. Ahí tienen, por si no lo han encontrado todavía. Dice así, Romanos 6, capítulo 6, verso 3 al 4, dice: ¿o acaso olvidaron que, cuando fuimos unidos a Cristo Jesús en el bautismo, nos unimos a Él en su muerte? Pues hemos muerto y fuimos sepultados con Cristo mediante el bautismo. Y tal como Cristo fue levantado de los muertos por el poder glorioso del Padre, ahora nosotros también podemos vivir una vida nueva. Luego el apóstol Pablo lo define de la siguiente forma en Colosenses, capítulo 2, versículo 12, en la anterior. Pueden ir buscando Colosenses, capítulo 2, versículo 12. El libro Bueno, a ver si hay un voluntario que puede leer ese versículo. Acá. Dice: sepultados con Él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con Él, mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. Muchas gracias. Bueno, según Pablo, como Jesús murió y resucitó, nosotros en el bautismo representamos nuestra muerte, a nuestra vieja forma de vivir pecaminosa cuando descendemos a las aguas, y a nuestra resurrección, es decir, a nuestra nueva vida, debido a que ahora creemos en el Señor Jesús. Entonces, se puede decir, como se ve ahí en la pantalla, que el bautismo es una declaración pública de nuestra fe, donde por medio del sumergimiento a las aguas declaramos al mundo que creemos en Jesús, que Él es nuestro Señor y que nosotros ya no vamos a vivir como antes vivíamos, sino que ahora somos una nueva criatura. Ahora hemos sido unidos a Cristo. Antes de conocerle, pertenecíamos a este mundo y a Satanás debido a nuestro pecado, pero ahora que le conocemos por medio del bautismo, damos testimonio de que somos su propiedad y somos una nueva creación. ¿Por qué es tan importante el mandato del bautismo? El bautismo es de suma importancia porque, como vimos anteriormente, como vimos en el pasaje, fue una orden
directa del Señor Jesús a los discípulos. Y no obedecer es ir en contra de su propia soberanía, y al hacer esto estamos yendo en contra también de lo que en principio aceptamos cuando decidimos seguirle, es decir, hacerlo Señor de nuestra vida, ¿no? Y como el bautismo es una declaración de fe pública y de un compromiso con Jesús, evidencia que nosotros hemos sido salvados por Dios. Porque si el bautismo es una señal pública, como vimos y como dice en la Escritura, imagínense esto: si la señal pública no se obedece, es muy probable que la señal interna jamás haya sucedido. Es decir, es muy probable que una persona no haya sido salvada. Y por eso es de suma importancia el bautismo. Ahora vamos a ver las cosas que necesitamos saber para bautizarnos. La otra. Ahí está. Lo que necesitamos saber si estamos preparados para recibir el bautismo. Para que se haga un bautismo conforme a la voluntad de Dios, hay ciertas cosas que nosotros debemos de saber y hay cosas que debemos de seguir. En primer lugar, está la forma en la que el bautismo debe ser administrado a la persona. Y la segunda es la condición en la cual una persona se encuentra para recibir el bautismo. Para que el bautismo sea administrado, la persona debe ser bautizada, como dijo el líder, en aguas, porque eso significa ser bautizado, ¿no? Y debe ser bautizada con la fórmula trinitaria, es decir, aquella persona debe ser bautizada invocando el nombre de la Trinidad. Mateo 28:19 nos da esta fórmula. Jesús le dice a los discípulos: por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Es decir, cuando vamos a ser sumergidos en aguas, aquel que nos bautiza nos debe decir: te bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Cualquier otra fórmula con la cual nos bauticen es blasfema y es ir en contra de lo que el Señor Jesús nos ordenó. Esta es la forma en la que los apóstoles lo hicieron. Esta es la forma en la que la iglesia primitiva lo hizo. Y esta es la forma en la que nosotros, hoy en día, debemos de hacerlo hasta que el Señor Jesús llegue. ¿Qué significa hacerlo con esta fórmula trinitaria? El ser bautizados en el nombre de la Trinidad da testimonio del mismísimo Evangelio. ¿Por qué? Porque nuestra salvación fue efectuada por cada persona de la Trinidad. El Padre envía al Hijo. El Hijo muere por nosotros en la cruz. Y el Espíritu Santo nos otorga esa salvación efectuada por el Hijo. Entonces, al cumplir con esto, nosotros damos testimonio de que el único Dios, Trino, nos ha salvado y somos completamente suyos. Ahora pasemos con la condición en la que una persona debe estar para recibir el bautismo. La persona que anhela el bautismo debe ser una persona que comprende el Evangelio. La persona que desea recibir el bautismo debe ser una persona verdaderamente arrepentida de sus pecados y plenamente convencida de su compromiso con Cristo. Es decir, debe estar segura y con deseo de seguir a Jesús, cueste lo que cueste, y debe comprender el motivo por el cual le sigue. Un ejemplo de esto se puede encontrar en el capítulo número 8 de Hechos, del verso 26 al 38, donde para un poco el contexto de este pasaje, que es el pasaje de Eunuco y Felipe, no sé si alguien lo ha leído. En este pasaje, Felipe es mandado por el mismo Señor a predicar a un eunuco que andaba en carreta. Y justamente el eunuco estaba leyendo al profeta Isaías, en el capítulo 53, donde se habla del siervo sufriente, que obviamente es una profecía sobre Jesús. Y ahí Felipe aprovecha y le predica el Evangelio. Y se da esta escena. Del verso 34 al 38 dice: respondiendo el eunuco, dijo a Felipe: te ruego que me digas, ¿de quién dice el profeta esto? ¿De sí mismo o de algún otro? Entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, le anunció el Evangelio de Jesús. Y yendo por el camino, llegaron a cierta agua, y dijo el eunuco: aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Y mandó a parar el carro, y descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y le bautizó. Otro ejemplo se puede encontrar en Hechos también, en el capítulo 2,
del verso 37 al 38, cuando Pedro predica el primer sermón luego de Pentecostés. Cuando el Espíritu Santo desciende, Pedro se levanta y predica a sus hermanos judíos. Y este es el contexto y dice el pasaje: cuando oyeron esto, los judíos, pues fueron compungidos en el corazón y dijeron a Pedro y a los demás apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Y Pedro a ellos les dijo: arrepentíos y sed bautizados, cada uno de vosotros, en el nombre de Jesucristo, para liberación de vuestros pecados, y recibiréis el don del Santo Espíritu. Notemos que aquí se cumple esto que les mencionaba. En los dos pasajes se puede observar que, uno, el Evangelio debe ser comprendido para ser bautizado, y en segundo lugar, debe haber un arrepentimiento genuino. Como vimos, el bautismo es un acto simple, pero de lo más profundo. Por tanto, para ver si en verdad estamos aptos para recibir el bautismo, es preciso que nos hagamos las siguientes preguntas. En primer lugar, ¿me he arrepentido sinceramente de mis pecados? ¿Me he dado cuenta que mis obras me condenan y que no hay salvación aparte, fuera de Jesús? En segundo lugar, ¿comprendo quién es Jesús y qué es lo que Él hizo en la cruz por mí? Y en último lugar, ¿estoy dispuesto a abandonar mi antigua forma de vivir y de ahora en más vivir conforme el Señor Jesús me mande? Yo creo que si la respuesta a estas preguntas son afirmativas y son en base a la Escritura, la persona está apta para recibir el bautismo. Y esto nos lleva al siguiente punto, que es la experiencia después del bautismo, y que debemos de tener en cuenta, y creo que es preciso advertir algunas cosas. Como ya vimos, el bautismo es un acto simbólico, y se debe ser realista con las cosas que se deben esperar en este. Esto debe tenerse en cuenta porque no es el deseo de la iglesia que una persona tenga una alta expectativa de su experiencia bautismal y luego salga decepcionada porque no ocurrió lo que esperaba. Mi consejo personal de un bautizado es que la persona que está próxima a bautizarse sea realista con lo que debe esperar. Muy bien sabe que no es probable que cuando se bautice se abran los cielos, descienda el Espíritu Santo en forma de paloma y una voz del cielo diga: este eres tú mi hijo amado, como le pasó al Señor. No, obviamente eso es muy poco probable que pase. Pero debe darse cuenta y recordar que el acto más sobrenatural ya ha ocurrido en su interior, y este es el que lo está llevando a bautizarse. Y ha ocurrido ese acto sobrenatural del cual hablo, es la salvación misma de la persona. Lo importante y lo que debe preocuparnos es cumplir con el mandamiento del bautismo y lo hermoso de dar testimonio público de nuestra fe en el Señor Jesús. Por tanto, una persona debe estar más que gozosa y feliz por haberse bautizado, porque ahora públicamente ha declarado que le pertenece al Señor Jesús. Siguiente punto: ¿cuándo debe de hacerse? En verdad, en las Escrituras no hay un tiempo específico mandado sobre cuándo debe una persona bautizarse. Evidentemente, las personas que reciben el bautismo deben ser aptas, deben comprender el Evangelio, como vimos anteriormente, y deben estar genuinamente arrepentidos. En este proceso, algunas personas pueden tardar más que otras, pero siempre la persona debe de cumplir los requisitos para hacerlo. Y aquella persona que cumple los requisitos para hacerlo y que cumple con los requisitos para hacerlo no debe posponerlo, sino hacerlo lo antes posible. ¿Por qué? Esto nos lleva al siguiente punto. ¿Qué pasa si no quiere hacerlo? El no querer cumplir